Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 1, Biología como Ciencias de la Vida. Las competencias a alcanzar son la CG 5.5, sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. La CD B13 relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los seres vivos, y la 8 confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. Los aprendizajes esperados que vamos a abordar en este tema es el aprendizaje 3, distingue los niveles de organización y características de los seres vivos, identificándolos en su entorno y asumiendo una actitud responsable hacia los mismos. Los contenidos temáticos es el 1.3, niveles de organización de la materia viva, 1.4, característica de los seres vivos. Empecemos un poquito con las características de los seres vivos. Vamos a observar que los seres vivos tienen una característica, ser organizados. Pero aquí podríamos decir que toda materia tiene un grado de organización. El diamante está organizado. Pero obviamente la organización de los seres vivos es más compleja. Incluso un virus también, que se encuentra en el límite de los seres vivos y lo no vivo, tiene una organización. Veamos que está conformado, si hablamos del coronavirus 19, por una cápside de lípidos, una cubierta proteica y además tiene proteínas en la superficie lipídica que son las que nos permiten le permiten al virus unirse a las células e infectarlas. Entonces, desde ahí ya tenemos una organización. Obviamente ya las células van a tener una organización más compleja, formada por organelos celulares, y aquí vamos a ir viendo las diferencias entre una célula sencilla como la procarionta y la célula más compleja que es la eucarionta. Es un sistema abierto. ¿A qué se refiere con un sistema abierto? Aquí estamos hablando de termodinámica. Entonces, un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía con su medio ambiente. Entonces, veamos. Cuando yo como, estoy metiendo materia a este sistema que llamamos cuerpo humano. Y obviamente, al momento que yo respiro y exhalo, o defeco o sudo, estoy liberando materia hacia el medio ambiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es a lo que se refiere con el ingreso de materia y energía. Bueno, materia. En el caso de la energía, ¿cómo entra energía dentro de nosotros? También los alimentos traen energía que es liberada dentro de nosotros por las reacciones químicas, y nosotros sacamos esa energía al medio ambiente por medio del ejercicio, del pensar. Entonces tenemos todo este tipo de intercambio con nuestro medio. La tercera es la movilidad. Entonces, la movilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de moverse, de desplazarse de un medio a otro. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ya entendimos este concepto de movilidad, vamos a ver que los seres vivos, por ejemplo, si decimos las plantas son seres vivos, no se mueven, siempre están en el mismo lugar, pero vamos a ver. Como vimos entonces en el video anterior, las plantas sí se mueven. En realidad no están estáticas en el momento que crecen, si giran hacia el sol. Estamos hablando de un movimiento de las plantas, aunque son organismos que no vemos un desplazamiento de un lugar a otro. Podemos hablar de movimientos internos. Irritabilidad. Irritabilidad, si lo vemos, es como nos suena a enojarse, ¿están de acuerdo? Entonces, la irritabilidad no es otra cosa que la respuesta que tiene el ser vivo a los estímulos externos. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros ojos reciben un haz de luz, vamos a ver que nuestras pupilas, es decir, la parte central de nuestro ojo, se contrae, se hace pequeña. Esto debido a que la luz estimula o lastima la retina y provoca que estas células de aquí que forman el ojo cierren esta zona
para que no nos lastime, no nos dañe el exceso de luz. Y ocurre lo contrario, ¿están de acuerdo? Si entramos a un lugar donde está muy oscuro, no podemos ver y para poder percibir la poca cantidad de luz que haya, la pupila se va a dilatar, es decir, se va a ver ser grandota para que permita este paso de luz. Entonces, eso es parte de un ejemplo de lo que llamaríamos homeostasis. El sudor tiene que ver también con una respuesta al calor que se está sintiendo. Perdón, la irritabilidad, la homeostasis. La homeostasis se refiere a mantener el equilibrio, mantener todo nuestro sistema interno constante. Entonces, veamos un ejemplo. Si nosotros hacemos ejercicio mucho, 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 vamos a empezar a sentir calor. Obviamente, esta fricción de nuestras células, el gasto energético que estamos utilizando dentro de nuestros músculos, va a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tomamos nuestra temperatura, por ejemplo, basal antes de hacer ejercicio, y después cuando estamos haciendo mucho, mucho ejercicio rápido, nos volvemos a tomar la temperatura, veríamos que sube un poquito, pero nuestro cuerpo no puede permitir esta subida de temperatura porque si no, nos haría daño. Entonces, en este caso, lo que hace el cuerpo es empezar a sudar para bajar o disminuir la temperatura. Perdemos esa temperatura liberando agua de nuestro cuerpo, que en forma de sudor. Eso es a lo que vamos a conocer como el término de homeostasis. Crecimiento. Se refiere al aumento de tamaño. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un niño tiene un tamaño pequeño, un bebé más grande, un bebé que será 50 centímetros quizá de tamaño que a lo que nace. Ya un niño de un año, por ejemplo, ya alcanzó una estatura de probablemente 80 a 90 centímetros. Ya estamos hablando de que de bebé a un año aumentó 40 centímetros, aumenta el número de células, las células se hacen más grandes. Y entonces ahí estamos viendo el crecimiento, es un aumento de volumen. El desarrollo sí ya es un poquito diferente. En el desarrollo lo que vemos es cambios y especializaciones. Entonces, por ejemplo, un óvulo, cuando es fertilizado, empieza a crecer, luego se divide y empieza a aumentar el volumen de sus células y de sus tamaños, pero siguen siendo todas iguales. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en donde esas células cambian de función y algunas van a ser la placenta, otras van a ser el cerebro y empiezan a diferenciarse. ¿Están de acuerdo? El niño, cuando llega a cierta edad, como es la pubertad, empieza a tener cambios para convertirlo en hombre o mujer. Y eso es lo que conocemos con el término de desarrollo. Reproducción. En el caso de la reproducción, como su nombre lo dice, es generar dos individuos a partir de una. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias, podemos ver que una bacteria crece y llega a un punto en donde se empieza a dividir. Aquí estamos viendo cómo se está formando un septo divisor entre una célula y otra para que de una célula se generen ahora dos células hijas en el proceso que llamamos fisión binaria. En tanto que los seres humanos, que somos más complejos, tenemos una serie de cromosomas y estos cromosomas se dividen a la mitad y cada una de nuestras células gaméticas, ya sea óvulos o espermatozoides, reciben cada uno de estos cromosomas. Entonces no recibimos dos de cada uno de estos, sino solamente uno y hasta que se fusione el óvulo y el esperma, entonces se va a generar un nuevo ser vivo, un nuevo ser humano. Y el último es el metabolismo, que el metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. Estas reacciones químicas pueden ser de síntesis, por ejemplo, utilizar el dióxido de carbono y minerales y la energía de la luz solar en un proceso llamado fotosíntesis para sintetizar moléculas orgánicas, como es la glucosa o, por ejemplo, los aminoácidos. Pero, por ejemplo, nosotros que no somos fotosintéticos, que no utilizamos la energía del sol, lo que vamos a usar es la energía almacenada en estos enlaces de la glucosa o de los aminoácidos. En este caso, los metemos a un proceso que se llama catabolismo, y en el catabolismo vamos a ir degradando estos alimentos. Aquí entonces
vamos a recibir la glucólisis. Lisis se refiere a rompimiento de la glucosa, degradación de la glucosa, y todavía más, ya sea con oxígeno, la respiración celular, o sin oxígeno, la fermentación. Todas estas reacciones es lo que vamos a llamar metabolismo. Ahora vamos a que tú relaciones estas columnas. ¿Están de acuerdo? Entonces se refiere a todas las características químicas que ocurren dentro de los seres vivos. Todas las reacciones, lo que vamos a decir, hablamos de metabolismo. Entonces aquí tendríamos la letra I. Ahora tú continúa realizando estos ejercicios. También podemos analizarlos para ver qué cosas que encontramos en nuestra vida cotidiana pueden considerarse como seres vivos. ¿Están de acuerdo? Entonces, los minerales sí están organizados. El cloruro de sodio tiene una organización, simplemente como molécula está formada de un átomo de sodio y un átomo de cloro, y como cristales son cristales de tipo hexagonales. Entonces, bueno, como cubitos. Entonces, vean que de esta forma tiene una organización. Pero ahora, si ya seguimos viendo, no es un sistema abierto, no intercambia materia y energía con el medio ambiente. ¿Se mueve? Pues a veces se mueve. En algunos casos, a través del aire, algunos minerales, están de acuerdo, pueden desplazarse, pero en general tienden a no moverse, no presentan irritabilidad, no presentan homeostasis, no pueden mantener su medio interno constante. Crecen, algunos sí, por ejemplo, en las salinas, si hay mucho sol, esto puede provocar que la salina vaya creciendo y los cristales se vayan haciendo más grandes de sal, pero no es un proceso que realmente él lo dirija, ¿están de acuerdo? Sino que es por el ambiente. No se reproduce, no tiene metabolismo, y el último, no me acuerdo ahorita cuál era el que teníamos. A ver, vamos a ver, nada más para recordarme. No tiene desarrollo, ¿están de acuerdo? Entonces no tiene desarrollo, no se reproduce y no presenta metabolismo. Entonces ahora igual tú hazlo con el resto de los puntos. Ok, niveles de organización de la materia y los seres vivos. Partículas subatómicas y átomos. Eso es, quedamos lo más pequeño. Ya habíamos visto en química que las partículas subatómicas son el protón, el neutrón y el electrón, donde el protón tiene carga positiva y se encuentra localizado en el núcleo. Tiene el tamaño de una UMA, el neutrón también tiene el tamaño de una UMA, es neutro y se localiza también en el núcleo. El electrón es todavía mucho más pequeño, vean, 1.758 por 10 a la menos 5 UMAs. Uy, es demasiado pequeño, entonces por eso lo considerábamos en química como que tiene masa despreciable o de cero. Tiene carga negativa y se localiza orbitando alrededor de las órbitas del átomo. Estos átomos pueden unirse, ¿están de acuerdo? Se unen entre ellos formando enlaces químicos. Acuérdense, estas rayitas simplemente es para darnos una idea de cómo se están uniendo. Entonces, cuando se unen átomos del mismo elemento, como en este caso oro, ¿están de acuerdo? Y todos esos elementos son metales, me van a dar un enlace metálico. Si se acuerdan, aquí estamos formando una nube de electrones, que es lo que realmente nos mantiene unidos a estos átomos. ¿Están de acuerdo? En caso del enlace iónico, hay un cambio de un átomo cede electrones y el otro lo recibe. En este caso, el cloro recibe los electrones del sodio y entonces el cloro se queda con carga negativa, el sodio con carga positiva, y se unen por diferencia de cargas. Vean siempre, cerca de aquí hay un negativo, negativo, negativo. Y cerca del negativo hay un positivo, positivo, y aunque no lo vemos acá abajo, otro positivo. Aquí sí se ve bien. Positivo, positivo y positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque se unen por estas cargas electrostáticas. En cambio, el enlace covalente comparten electrones. Entonces, este átomo de carbono está compartiendo los átomos con el átomo de oxígeno y a su vez también puede compartir con átomos de hidrógeno para formar
moléculas orgánicas, en este caso, glucosa, sacarosa, el azúcar. Macromoléculas, como su nombre lo dice, macro grande, son moléculas muy grandes que se basan en enlaces covalentes de carbono. Aquí podemos tener, por ejemplo, los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, que es lo que vamos a ver en la unidad 2. Estos macromoléculas también se combinan entre ellas para formar estructuras más complejas que vamos a llamar orgánulos u organelos celulares, que son estructuras internas de la célula. Cada uno va a tener una función específica. Por ejemplo, los ribosomas tienen que ver con la producción de proteínas, las mitocondrias con la liberación de energía, los centriolos con la separación de la célula, los lisosomas es como el estómago de la célula. Entonces vean que cada uno de estos tiene una función específica dentro de ella y la veremos también más adelante dentro del bloque 3. Entonces veamos, finalmente todos esos organelos van a dar origen a la célula y hay diferentes tipos de células, células procariontes y células eucariontes. Y a su vez las eucariontes se van a dividir en célula vegetal y célula animal. La única diferencia que vemos, vean, aquí el material genético en la procarionta está disperso, no se ve una zona definida, en tanto que acá en los eucariontes sí hay una zona definida en la cual se encuentra el material genético que recibe el nombre de núcleo. Entonces, ahora, la unidad mínima de los seres vivos es la célula. Entonces, hay organismos o seres vivos que están compuestos de una sola célula. Y nosotros como organismos multicelulares estamos compuestos de muchas de estas células. Entonces, veamos ahora, los organismos multicelulares, quedamos que estamos formados por muchas células. Entonces, estas células se agrupan, ¿están de acuerdo? Y son células que tienen el mismo tipo. Entonces, ¿todas las células son iguales? No, realmente no. Veamos aquí, son 4 diferentes tipos de células de nuestro cuerpo y vean que no son iguales, son diferentes. ¿Están de acuerdo? Pero todas presentan en esta parte central, ya lo estamos viendo, o aquí, hacia la periferia, los núcleos celulares. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso quedamos que somos eucariontes, multicelulares, porque tenemos de muchas células. ¿Están de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, aquí el tejido epitelial, vemos un tejido cuboide en capas, ¿están de acuerdo? Ya en la superficie se vuelve plano, queratinizado, para protegernos, que es nuestra piel. El tejido conectivo es lo que une otros órganos entre sí. Entonces vean que están las células, pero rodeadas de una sustancia que ellas producen que es pegajosa, que es la matriz extracelular del tejido conectivo. Las células musculares, vean, son alargadas. Tenemos estas rayitas que le llamamos que es estriada. Los núcleos periféricos. Y entonces estas estriaciones es lo que nos permite el movimiento en el músculo. Y el tejido nervioso, que vean que tiene forma como de estrellita, están de acuerdo, con muchas prolongaciones entre sí para conectarse o unirse con otras células. Eso lo vamos a ver el siguiente semestre. Y obviamente la unión de varios tejidos, están de acuerdo, de forma organizada, todo esto acuérdense que es organizado, forma estructuras ya diversas en el ser humano que ya vamos a llamar órganos. Y cada órgano también tiene una función dentro de nosotros. Por ejemplo, el corazón tiene la función de bombear sangre, los riñones de purificar la sangre, formar la orina, el cerebro pues del razonamiento, el pulmón pues el intercambio gaseoso, el hígado pues una serie de reacciones químicas que tenemos. Entonces vean que es hermoso cómo está formado nuestro cuerpo y lo maravilloso que es cuidarlo. Ahora, esos órganos a su vez se agrupan, están de acuerdo también para dar funciones específicas que vamos a llamar sistemas y aparatos. Si nosotros vemos el sistema circulatorio, va a estar formado por el corazón y por los vasos y arterias que irrigan sangre y llevan el alimento y el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. El sistema digestivo pues estará formado por el hígado, el estómago, el vaso, intestino delgado, intestino grueso, exófago, tráquea, dientes y cada uno de ellos tiene una función específica dentro de este proceso. Y finalmente,
todos estos sistemas y conjuntos nos van a dar un organismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, obviamente estos sistemas no están totalmente iguales en los diferentes organismos, ni la misma posición. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso va a ser la diferencia entre un organismo y otro. Y aquí podemos tener, por ejemplo, de organismos multicelulares, un pato, un conejo, un perro, un gato, ¿están de acuerdo? Pero aquí también podríamos poner organismos unicelulares, como una bacteria, como una amiba. Entonces tenemos diferentes individuos. Poblaciones. Una población se refiere al conjunto de organismos de la misma especie que tienen la capacidad de reproducirse generando descendencia fértil y que viven en una región determinada en un tiempo específico. Entonces vean, aquí todo este conjunto de vacas, todas estas vacas, entonces corresponderían a una población, es una población de vacas. Vacas y toros para que se reproduzcan, ¿ok? Comunidad. La comunidad se refiere al conjunto de poblaciones, es decir, especies que ocupan el mismo hábitat, un lugar determinado, en un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos corales, cangrejos, peces, ¿están de acuerdo? Como los peces de Dory, ¿cómo se llama? De Buscando a Nemo, pero hay otros tipos de especies, los peces ángel, que aquí están conviviendo todos juntos en una zona, ¿están de acuerdo? Diferentes tipos de corales. Y entonces aquí hablamos de una comunidad. Ecosistema. Se refiere a la interacción de factores bióticos y abióticos dentro de un sistema determinado. Entonces vamos a ver, bióticos. Bióticos se refiere a los seres vivos. Entonces veamos que aquí tenemos peces, insectos, plantas, bacterias, ¿están de acuerdo? Ranas, patos que están conviviendo en esta misma región, que sería un charquito, una lagunita, ¿están de acuerdo? Y los abióticos se refiere a lo que no es vivo, como puede ser el aire, el agua, los minerales de las rocas, los suelos. Entonces, todo eso es la parte abiótica. Y finalmente la biosfera. La biosfera obviamente ya se refiere a todos nuestros organismos que comprenden el planeta. ¿Están de acuerdo? La zona habitable donde encontramos seres vivos en nuestro planeta. Entonces veamos, si ustedes creen que si dañamos un laguito, no dañamos nuestra vida, y finalmente si están todos conectados, ¿podemos causar daños en nuestro planeta, en nuestra biosfera? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en este ejercicio lo que tienes que hacer es relacionar las columnas también. Entonces vean, se nombra de esta forma al conjunto de individuos de diferentes especies que ocupan el mismo hábitat al mismo tiempo. Conjunto de individuos, y aquí está la clave, diferentes especies. Y habíamos dicho que esto se refiere a comunidad, entonces significa que aquí yo voy a poner la letra J. ¿Ok? Entonces, espero que ustedes puedan resolver su ejercicio aquí en el link de EducaPlay. Aquí podrán ustedes irse y revisarlo con más detalle. Les va a decir si está bien o mal y podrán corregirlo las veces que quieran. Bueno, gracias. Espero que te haya gustado el tema, que lo hayas disfrutado y analicemos o reflexionemos qué pasa, qué utilidad tiene esto para nosotros.